La campaña de aceituna para Almazara encara su recta final con un balance positivo, aunque por debajo de las estimaciones iniciales a nivel nacional. Las lluvias del invierno provocaron que parte de la cosecha se quedara sin recoger o perdiera rendimiento y calidad. En Extremadura, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, se han producido algo más de 78.000 toneladas de aceite. Badajoz concentra la mayor parte de la producción con el 86% del total, un liderazgo que se explica por el crecimiento del olivar intensivo y superintensivo en regadío, especialmente en las vegas del Guadiana. A nivel global, el sector mantiene una situación estable, con una demanda firme y precios que siguen condicionados por la oferta disponible. El sector del aceite a nivel mundial está en un momento en el que tiene que afrontar una serie de desafíos que para nosotros son cruciales. Nos encontramos ante una campaña que podríamos calificar en términos globales de vuelta a la normalidad, después de 2 o 3 campañas con cierta convulsión en la producción, fundamentalmente producidas por fenómenos climáticos, en los que ha habido un descenso de la producción importante, que han tenido una repercusión en el mercado y en el precio que todos hemos vivido, y tenemos la sensación de que esta campaña a nivel mundial pues es una campaña que de alguna manera devuelve el sector a la senda de la normalidad. Comprobamos que el consumo sigue tirando del sector, la demanda es creciente y en principio nos hace pensar que el sector tiene que afrontar con optimismo esta situación. Aquí en Extremadura pues se han recogido más kilos de aceite que el año pasado, porque el rendimiento graso ha sido también superior al del año pasado, pero en el conjunto de España, prácticamente terminada la campaña, aunque quedan unas zonas pendientes de coger, ha habido una producción inferior a la del año pasado y a la que pronosticaba el Ministerio. ¿Por qué? Porque había menos aceituna, pero sobre todo porque la lluvia de los meses de enero y febrero en la zona más productora como es Andalucía ha hecho que mucha aceituna se quede sin coger. Entonces tenemos aproximadamente unas 100.000 toneladas menos de aceite en España que el año pasado. El mundo del olivar y del aceite en Extremadura en estos 15-20 años ha evolucionado muchísimo, tanto en calidad aceitera como en transformación agrícola de nuestros campos. Ahora mismo la provincia, sobre todo la provincia de Badajoz, que también Cáceres, pero la provincia de Badajoz, que es la que yo más conozco realmente, es una potencia olivarera. Todo lo que son las vegas del Guadiana se están poniendo prácticamente de olivar, con mucho superintensivo. Todas las zonas de secano está habiendo una revolución apostando por el intensivo en el olivo, incluso por el superintensivo en secano. En este contexto, el sector empieza a encontrar en lo ecológico una oportunidad de futuro. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Extremadura aporta más del 11% de la superficie de olivar ecológico nacional, con más de 33.000 hectáreas. Además, cuenta con más de medio centenar de industrias vinculadas a la elaboración de aceites ecológicos, entre almazaras y envasadoras. Nosotros apostamos por lo ecológico por convicción. Es decir, nosotros creemos en una agricultura más sostenible, una agricultura más respetable con el medio ambiente, un producto que va a tener un valor añadido por ser ecológico con residuos cero, y se pueden hacer las cosas muy bien en ecológico, no solo en convencional, en ecológico se pueden hacer las cosas mejor porque no tenemos residuos. Vamos a fomentar la biodiversidad, vamos a fomentar el no uso de pesticidas, el no uso de herbicidas. Es fundamental la política de ayuda de la comunidad económica como de la Junta de Extremadura para fomentar precisamente lo ecológico, y luego porque cada vez el consumidor es más exigente a la hora de solicitar productos de residuos cero, pero productos ecológicos. Es más, nosotros en nuestros 12 años de trayectoria y tal, nosotros, hombre, estamos viendo que la evolución del mercado pues es bastante positiva para nosotros. La perspectiva que tenemos nosotros en el Consejo Agrícola Internacional es que existe una clara tendencia en la que el consumidor cada vez valora más los aspectos medioambientales y ejerce una decisión de compra responsable. Al consumidor le preocupa cómo se produce un aceite,
quiere que el aceite se produzca de manera sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, que sea respetuoso con las personas, que sea respetuoso con el entorno, y en ese sentido creemos que el aceite de oliva tiene una oportunidad de conectar muy bien con el consumidor. Así, el aceite ecológico se consolida como un nicho de mercado en expansión, pero no todos los olivares parten de la misma base para dar el salto. Las explotaciones tradicionales, con menor uso de insumos y en zonas menos intensivas, suelen tener una conversión más fácil. En Extremadura, además, existe una superficie de olivar en desuso o con baja rentabilidad que podría encontrar en el ecológico una nueva oportunidad. Desde mi punto de vista, el olivar de secano en tierras poco productivas, desgraciadamente, la única salida que le va a quedar va a ser buscar el marchamo de ser ecológico. ¿Por qué? Porque se va a producir muchísimo aceite con todas las plantaciones que se están poniendo, no solamente en España, sino en otras zonas del mundo. Luego el olivar, que dé pocos kilos, no va a ser rentable. Y si a eso le sumamos el problema de la mano de obra, pues peor todavía. Entonces yo creo que el olivar de secano poco productivo, para intentar sacar un valor añadido, la única opción que le va a quedar es o reconvertirse o convertirse en ecológico. Hay zonas y zonas. Por ejemplo, vamos a ver, en tierra barro es difícil porque las parcelas son pequeñitas, hay mucho viñedo y entonces es difícil, aunque el agricultor sea ecológico y haga las cosas muy bien, pero luego el producto deja de ser ecológico. Tiene residuos, ¿por qué? Porque el aire, a la hora de tratar con fitosanitarios las parcelas de al lado, el aire hace de la suya. Entonces es difícil tener ahí un producto ecológico. Las zonas más favorables, pues yo te diría que son fincas grandecitas de 8, 10, 15 hectáreas. A partir de ahí es muy fácil. ¿Por qué? Porque el perímetro está muy lejos y entonces tú en el interior puedes llevar a cabo una agricultura ecológica siendo tu producto 100% ecológico y no teniendo residuos, o sea, teniendo residuos cero. De esta manera, más allá de la producción de aceite, el olivar también puede ser una herramienta frente al cambio climático por su capacidad para capturar carbono y almacenarlo en el suelo. En CETAES, en los últimos años, hemos realizado varios estudios de fijación de CO2 por parte de los cultivos. Los cultivos al final son plantas y las plantas a través de la fotosíntesis pues tienen la capacidad de fijar CO2 de la atmósfera, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en los últimos años en CETAES pues son algunos estudios para cuantificar realmente qué capacidad tienen algunos cultivos industriales en Extremadura, como por ejemplo el tomate de industria o el tabaco, y aplicándolo al olivar tiene un gran potencial. Y porque realmente, sobre todo el olivar ecológico, haciendo prácticas de agroecología, no solo podríamos tener en cuenta la capacidad de fijación del propio olivar, propiamente dicho, ¿no?, sino de todas esas plantas asociadas, como pueden ser las cubiertas vegetales u otro tipo de sistemas agroecológicos que también podrían sumar a ese balance positivo, ¿no? Pero además de ser más sostenible, este modelo productivo también puede ser una oportunidad económica. A nivel europeo se trabaja ya en sistemas que reconozcan económicamente la captura de carbono en agricultura, lo que podría traducirse en futuros créditos de carbono para los productores y mayor rentabilidad en un contexto de costes altos y precios inestables. Es un mecanismo financiero que viene a complementar y a aportar una renta complementaria a las buenas prácticas agronómicas, es decir, cualquier olivar que se maneje de una manera sostenible desde el punto de vista agronómico puede generar créditos de carbono y puede acceder en el futuro inmediato, en el momento en el que esté terminado de regular el mercado, a la generación de créditos de carbono y ponerlo a disposición en ese mercado. Por otro lado, el consumo de aceite se ha estabilizado después de años de descenso. El aceite ecológico ocupa todavía una posición minoritaria.
Su crecimiento existe, pero depende en gran medida de consumidores ya sensibilizados. El desafío ahora es abrir ese mercado y hacer visible el valor real del producto. El consumo en España es un consumo muy estable. España viene consumiendo aproximadamente entre 450 y 500.000 toneladas. Y aunque, bueno, está feo decirlo, pero el consumidor español tampoco es muy exquisito. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el aceite que más se consume en España no es un virgen extra, es el aceite de oliva, que es otro aceite de una categoría algo inferior al virgen extra. Entonces eso quiere decir que el consumidor tampoco tiene un conocimiento exhaustivo de los tipos de aceite que hay y las cualidades saludables que tiene cada uno. Tenemos claro que hay que producir más, pero de manera sostenible. Es decir, hoy en día el aceite de oliva solamente ocupa el 2% del total de las grasas vegetales que se consumen en el mundo. Y el aceite de oliva, y en concreto el virgen extra, es la grasa más saludable que un ser humano puede consumir. Asociar tanto lo bueno que es el aceite de oliva para la salud de las personas como lo bueno que es el aceite de oliva para la salud del planeta nos va a permitir utilizar esa asociación como una estrategia de promoción del producto y conseguir que la sociedad reconozca que el olivar es un proveedor de servicios ecosistémicos para la sociedad, además de proveer a la sociedad de un servicio de reparación medioambiental porque está cuidando del medio ambiente, provee a la sociedad de otros servicios culturales y sociales como son la fijación de población al territorio, el mantenimiento de una cultura en torno al olivo que es milenaria y todo eso compone una propuesta de valor que el sector tiene que ser capaz de comunicar a la sociedad para que la sociedad la reconozca e incluso la valore. El futuro del sector pasa por encontrar el equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y adaptación al mercado. En Extremadura el olivar ecológico avanza, pero aún necesita más apoyo, más divulgación y una mayor conexión con el consumidor.